Hola a todos y bienvenidos a esta clase corta donde aprenderemos a decir los números en inglés desde 1 hasta 1.000.000. Comencemos con los números del 1 al 20 que son la base para construir los números más grandes. Vamos uno por uno. Vamos a contar de 1 hasta 20. 1, 2, 3. Noten que es 3. Traten de no pronunciar tree, sino 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deberían tener hasta aquí anotados los números por lo menos del 1 al 9. Continuemos. 10, 11, 12. Y ahora entramos en los teens. Todos los números desde el 13 al 19 terminan en teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Puede pronunciar 13 o 13, 14 o 14. Esto varía dependiendo del acento. Y por último tenemos 20. 20 o 20. 20 o 20 para 20. Ahora veamos cómo son las decenas. Con esto me refiero a los números como 20, 30, 40, 50, ya que los demás números se forman en conjunto con estas palabras y los números del 1 al 9. Veamos estas palabras de las decenas. Serían 20 para 20, 30 o 30, también se puede pronunciar 20 o 20, 40 o 40, 50, 60, 70, 80 o 80, 90 o 90 para 90. ¿Ok? Repasémoslo una vez más. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No vayamos a confundir las decenas con los teens. Tenemos 13 o 13 y 30. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 70. ¿Ok? Y bueno, veamos algunos ejemplos. Si yo quiero decir 55, por ejemplo, sería 55. 32, 32. 47, 47. Siempre el número de la decena y los números del 1 al 9. Vamos a practicar. Te voy a dar un número y tienes que decirlo en inglés. ¿Cómo dirías el número 29 en inglés? 29. Sería 29. ¿Ok? ¿Y cómo se diría 52? 52. Right? 52. ¿Cómo diríamos 91? 91. ¿Y 83? 83. 83. Sigamos con los números del 100 al 1000. Si yo te digo que 100 se dice 100, 200 se dice 200, 300 se dice 300, ¿cómo crees que se diría 400? 400, ¿verdad? Pues sí, para hablar de estos cientos utilizamos los números del 1 al 9 y tendríamos 100, 200, 300 y etc. Así hasta llegar hasta 900, que sería 900, ¿ok? Y si tenemos algo más después de estos números, por ejemplo tenemos 950, bueno, se agrega después de mencionar cuánto tenemos en el 100. Por ejemplo, 950 sería 950. 950. Veamos algunos otros ejemplos. 125. 125. 243. 243. 791. 791. 502. 502. Ok, vamos a practicar ahora. Te voy a dar un número y lo tienes que decir. ¿Cómo diríamos 600 en inglés? 600 solo 600. 600, correcto, 600. Y entonces, ¿cómo sería 633? 633. 633. Ok. ¿Y cómo diríamos 300? 320, digamos, 320. 320. Ok, perfecto, hagamos dos más. ¿Cómo se diría
844. 844. Piénsalo, piénsalo. 844. 844. Y por último, veamos el más difícil. ¿Cómo diríamos 999? 999. 999. Un error muy común en mis estudiantes es que a veces utilizan las decenas como 20, 30, etc. con 100. Esto nunca va a estar correcto. No vamos a decir 20 para referirnos a 200. 20 significa otra cosa que ya veremos más adelante. Pero del 1 al 9 siempre para decir 100, 200, 300, 400 hasta 900 vamos a decirlos con del 1 al 9. 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. ¿Ok? Pasemos ahora a hablar de los miles. Mil en inglés se dice thousand. Y de igual forma tenemos 1000, 2000, 3000, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos 5000, 10,000, podemos tener 50,000 y 100,000. ¿Cómo creen que se podría decir 100,000? Ponle pausa al video o te voy a dar un tiempo para que pienses. A ver, ¿alguna idea cómo se puede decir 100,000? Sería como se dice 100, 100 y 1000, 1000. 100,000. Y siempre vamos, al igual que en el español, primero decimos lo que está en el 1000, en el 1000, luego 100 y luego el resto, el número que tengamos. Entonces, si tengo, por ejemplo, 5320, sería 5320. 5320. Si tuviésemos 2630, 2630. 2630. Y hagamos uno más. Supongamos que tenemos 10.504. 10.504. Sería 10.000, 10,000, 500, 500, 4, 4. 10,504. ¿Ok? Vamos a hacer la práctica. Te voy a dar un número y tienes que pensar rápidamente, lo más rápido que puedas, cómo se diría en inglés. A ver, tenemos este número. 1270. 1270. 1270. 1270. Ahora tenemos 3521. 3521. 3521. 3521. Vamos, uno un poco más difícil. ¿Cómo dirías 15.500? Digamos 15.700 para cambiar. 15.703. 15.703. 15,703. 15,703. Y hagamos uno un poco más difícil. ¿Cómo diríamos? 105.424. 105.424. Sería 105,424. Creo que dijimos 424. 424. 105,424. 105.424. Y por último usamos million para hablar sobre los millones. Entonces tenemos 1 million, 1 millón, 2 million, 2 millones, 3 million, 3 millones, 10 million, 10 millones, 100 million, 100 millones y así hasta el infinito. Pero tomen en cuenta que ni la palabra million, ni la palabra 100, ni la palabra 1000 tiene plural. Nunca, cuando estemos hablando de los números, vamos a decir thousands, ni hundreds, ni millions. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y les dejo un último tip que solo aplica para los números que están entre 1100 y 9900. Los nativos acostumbran a agrupar los primeros dos números y decir la palabra 100 cuando los números terminan en 0. Esto para los números simples, cuando terminan en dos ceros, como por ejemplo 1100, 1300, 3400, 5700, todos estos números que terminan en dos ceros, lo que ellos hacen es agrupar los dos números en una pareja. Es decir, si tenemos 5700, el primer número es 57, en inglés 57, y después utilizan la palabra 100.
Entonces 5700 sería 5700 y es una manera de decirlo más rápida que 5700. Ellos dicen 5700. Entonces vamos a practicar un poco esto. Te voy a mostrar otros ejemplos. 1200 sería 1200. 1200. No, agrupamos el 1 con el 2. 12. 1200. 2700 sería 2700. Right? 2700. 2700. Y veamos un último ejemplo. 9800 sería 9800. 9800. Right? Veamos una pequeña práctica. Te voy a dar un número y tienes que decir con esta forma cómo se diría. ¿Cómo diríamos 5100? Por ejemplo, 5100. 5100. Right? 5100. ¿Y cómo diríamos 7200? 7200. 7200. Ok, vamos con uno último. ¿Cómo diríamos 3900? 3900. 3900. Muy bien. Y eso es todo lo que necesitas saber para empezar a usar los números correctamente. Si quieres practicar un poco más, puedes anotar algunos números en los comentarios y yo te estaré dando un poco de feedback. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te pareció útil, te invito a suscribirte al canal para más lecciones como esta. Nos vemos en el próximo. Bye bye.